Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a otra edición de Hablamos Derecho. Los acompaña su amiga y servidora Ofelia Villatoro. Esta mañana acompañándonos el abogado Daniel Rodríguez. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ofelia, y yo lindísimo. Muy bien, Daniel. Platícanos, ¿cómo sigues de tu pie, verdad? Porque estamos siguiendo la recuperación y la semana pasada era la primera vez que te ponías zapatos. Así es. ¿Verdad? No, va bien la recuperación. El pie todavía está un poco hinchado. El zapato este es un poco grande, pero poco a poco se va quitando, disminuyendo lo hinchado y poco a poco puedo caminar. Ahorita ando cojeando, pero no, pienso que en unas 2-3 semanas no se va a notar. Muy bien, pues qué bueno que ya estás mejor, Daniel. Y esta mañana vienes a hablarnos de un tema que hemos hablado anteriormente, pero pensamos que es importante volverlo a tocar el tema, especialmente en este tiempo, ¿verdad? Y tú nos vas a decir de qué se trata esto. Sí, queremos platicar un poco, otra vez, como has dicho, de el derecho de votar. Y es un tema bastante importante en estos momentos. ¿Por qué? Una razón por cual es las elecciones se van a llevar a cabo el martes, el 6 de noviembre, en un mes o casi 2 meses. En un mes, Sí, más o menos. Sí. Y esa es la primera razón, ¿verdad?, por cual queremos platicar un poco sobre eso otra vez. La otra es que ahorita estamos viviendo en un país, en un ambiente en cual hay bastantes políticos, especialmente el encabezado del país un señor que hay algunos de nosotros que pensamos que es racista. ¿Y cómo es que una persona como él y otros políticos como él pueden llegar a ser elegidos en este país? Una de las razones es porque nosotros, los latinos, no votamos o no votamos lo suficiente. Que ¿verdad? no ejercemos ese derecho, ¿verdad? Sí, Porque ¿verdad? realmente es un derecho y también debería ser nuestra obligación, ¿verdad? Sí, y platicamos un poco, por ejemplo, en este condado, el pueblo la población, más o menos la cantidad de gente, es más o menos unos 900,000 personas, un poco menos de 1 millón de personas en este condado. No, y cuando hablamos de ese condado, estamos hablando del condado de Kern, ¿verdad? Sí, Que el condado de Kern. es bastante grande. Sí, grande, digo, en tamaño, pero en gente hay condados más pequeños que tienen mucha más gente. Pero en este condado, Daniel, ¿somos mayoría? Sí, en este condado, según la ciencia, tenemos 51, 52, 53% de la gente que vive aquí en el condado de Kern somos latinos. Me imagino que es más grande que eso porque no siempre se cuenta la gente que indocumentada. Así ¿Por es. qué? Porque andan, francamente, les da temor, les da miedo y Sí, nos escondemos, no queremos que nos cuenten. así ¿verdad? es, ok. Así es que, ¿cómo nos explicamos que en este condado más del 50%, un poco más del 50% de la población somos latinos y aún así tenemos representantes que no son latinos, que además de no ser latinos, no tienen simpatía, no tienen ningún amor, no tienen francamente, no les caemos. O sea, no están viendo por nuestros intereses, ¿verdad? Así, ¿verdad? Así es que, ¿cómo nos explicamos eso? Así. Nos explicamos que nosotros, los latinos, no votamos como deberíamos. Y es un poco un misterio. ¿Por qué? Porque nosotros en este país nos gusta hablar de los derechos que tenemos, que somos el país más libre, que tenemos más derechos, y uno de esos derechos más importantes es el derecho de votar. Así es. Y siempre aquí la gente en Estados Unidos les gusta, algunos de ellos, criticar a Latinoamérica. Oh, no, los latinos son estos, los latinos son otros. Pero en los países latinoamericanos, de donde venimos nosotros, o al menos nuestros padres vienen, son países en cual cuando hay elecciones, 80-90% de todas las personas elegibles para votar actualmente votan. Yo pienso que sí vemos eso, ¿verdad? En los países latinoamericanos, que la gente está más involucrada en el derecho de votar, o sea, se orgullecen más en votar, en representar. Y
venimos a los Estados Unidos donde es un derecho, es algo que deberíamos estar orgullosos de poder ejercer, pero no lo hacemos. Sí, Gran diferencia en números, ¿verdad? Pues, la diferencia es que en países latinoamericanos, ya sea Sudamérica, ya sea Centroamérica, ya sea México, el porcentaje de la gente que vota, que son elegibles para votar, son 80-90% de ellos actualmente votan. ¿Cómo se compara aquí en Estados Unidos? Así es. Aquí en Estados Unidos solamente unos 20-25% de la gente elegible para votar actualmente votan. 25%. Sí. Así es que, ¿cómo nos explicamos eso? Que en este país hubo guerras, por ejemplo, la guerra civil entre los estados, la parte sur, la región sur de Estados Unidos contra la región norte, que fue en 1860, 1865, algo así en esa época, en cual los negros, la gente de raza negra, eran esclavos y además después de ganarse la guerra contra la región del sur de los Estados Unidos, que creían en el sistema de esclavitud, a toda esa gente de raza negra, aparte de darles su libertad, que no tenían que vivir como esclavos, aparte de eso, le dimos el derecho de votar. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que hemos pasado por mucho para poder tener este derecho y ahora que lo tenemos, no lo ejercemos. Sí, se ha desarramado sangre para hacer eso. Las mujeres aquí en Estados Unidos Así es. no eran elegibles para votar hasta, parece que eran los 1900, a los principios del 1900, algo así. Es cuando les dieron el derecho para votar, que ganaron el derecho para votar. Fíjate, y volvemos a lo mismo, o sea, se ha hecho tanto y hemos trascendido tanto para poder tener este derecho. Entonces, lo que no nos explicamos, yo pienso que volvemos a tomar este tema, es por qué no lo hacemos. ¿Por qué teniendo este derecho y algo que es tan importante, verdad? Porque nos quejamos de las decisiones que se hacen. Así es. Nos quejamos del presidente que tenemos. Así es. ¿Verdad? Así es que tenemos que platicar sobre eso. Vamos a platicar sobre eso, Daniel. Vamos a tomar una pausa comercial y cuando regresemos quiero que nos platiques, porque esto de quejarnos y quejarnos y quejarnos viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Nosotros los latinos venimos a los Estados Unidos, queremos trabajar, queremos que se nos respete, queremos derechos, pero uno de esos derechos es votar para que las cosas cambien. Sí. Así es. ¿Y qué hacemos? No es suficiente pedir que nos respeten. Tenemos que enseñarles que tenemos el derecho de que... Obligar a que esto pase. Entonces, amigos, vamos a tomar una pausa comercial y cuando regresemos platicamos más sobre esto. ¿No? Continúen con nosotros. Amigos, gracias por continuar con nosotros en esta edición de Hablemos Derecho. Estamos hablando esta mañana sobre la importancia del voto, ¿verdad? Especialmente la importancia del voto hispano. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no ejercemos ese derecho, Daniel? Sí, estábamos platicando que en los países latinoamericanos, ya sea Sudamérica, ya sea Centroamérica, ya sea México, ¿por qué que en esos países la cantidad de personas que votan llega a 80-90% de todas las personas elegibles para votar actualmente votan? Y aquí en Estados Unidos son 20-25% de todas las personas que son elegibles para votar actualmente votan. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué de 80-90 a 25%, 20%? ¿Por qué? Hay varias razones. Una de esas razones tiene que ver que, francamente, que en algunos o muchos de los países latinoamericanos se requiere, la ley requiere que aquellas personas, por ley es mandatorio. Es una obligación que tienen ellos. Sí, están obligados a ir a votar. Aquí en los Estados Unidos no es obligatorio. Uno no está obligado, la ley no nos requiere que vaya uno a votar. Así que esa es una de las explicaciones por qué en los países latinoamericanos la gente vota mucho más que aquí en Estados Unidos. ¿Y cuál piensas tú, Daniel, que sería la otra razón por cual no votamos? Sí, la otra razón es que, francamente, aquí en Estados Unidos ha visto muchos políticos en la región sur
y cuando digo la región sur del Estados Unidos me refiero a los estados de Florida, de Georgia, de Louisiana, de Mississippi, de Alabama, de Tennessee, sur Carolina, del Sur. Todos esos lugares, ¿verdad? Es la región del Estados Unidos en cual hasta los 1865 había esclavitud. Ellos no querían que la raza negra votara. Y después de que perdieron ellos la guerra y la esclavitud, según la ley, la Constitución, se hizo a un lado, se borró. Así es. Aún así no querían ellos que la gente de raza negra votaran. Así es que pusieron diferentes tácticas para prevenir que la gente también la gente de raza negra, que solamente los anglosajones votaran. Tuvieran el derecho de votar. Sí, por ejemplo, había lo que se llamaba polling taxes, impuestos cuando uno iba a votar tenía que pagar. Y después de unas cuantas décadas de que eso ocurriera, se desborró, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en California, las personas de descendencia china no se permitía que votaran. Así es que ha visto bastantes de esas leyes y reglamentos para prevenir que poco a poco se deshicieron a Y un todo lado. eso poco a poco hubo cambiando y ha estado cambiando, ¿verdad? Sí. Y ahora tenemos ese derecho. Sí. Y aquí en el condado de Kern hicieron algo. ¿Quién es el que hizo? Las personas responsables eran los políticos aquí en el condado de Kern. El condado de Kern está gobernado por una mesa directiva que le dicen en inglés Board of Supervisors, una mesa de supervisores, una mesa directiva, básicamente. Sí, esa mesa directiva tiene 5 miembros. Y cada miembro viene de un distrito. Cada uno tiene su distrito. Distrito número 1, distrito número 2, 3, 4 y 5. O sea, el condado de Kern está dividido en 5 distritos y estos 5 distritos están corridos o gobernados por una persona en cada distrito. Así es. Y estas personas que están ahí, ellos cada 10, cada 20 años se juntan para decidir cómo se va a dividir los distritos. Y lo que hacían ellos era esto. Revisaron y dijeron, ¿sabes qué? Aquí en el condado de Kern, más del 50% de los habitantes aquí son latinos y están concentrados en ciertas regiones. Así es. En la región, los pueblos de Arvin y Lamont, Shafter y Wasco, Delano y la región de la parte este de Bakersfield. Según la población, esos pueden ser 2 distritos. Pero dijeron, ¿sabes qué? No queremos 2 latinos. 2 distritos con fuerza latina, ¿verdad? Sí. Vamos a dividir y solamente vamos a crear un distrito, en cual era el distrito número 5. Y así era una de las maneras que estos políticos, que del Partido Republicano, controlaron. Tenían la fuerza. Tenían la fuerza y dijeron, es lo que vamos a hacer. Ahora, las personas que conocen, que tienen conocimiento sobre las leyes federales que prohíben esto, un grupo de abogados que se llama MALDEF, Mexican American Legal Defense Education Fund, se juntaron y entablaron una demanda. Y esa demanda era, ¿sabes qué? Ustedes, el condado de Kern, por medio de la mesa directiva, han violado esta ley porque nos han prevenido a nosotros los latinos de tener representantes que nosotros queremos elegir. Así es. Así es que se hizo esa demanda y además de poner la demanda, se llevó a un juicio, a un tribunal, en frente de un juez federal en Fresno, parece que fue en marzo, y ganamos. Okay. Y el juez dijo, ¿sabes qué? Ya no se puede hacer esto porque es contra la ley. ¿Y qué significa eso, Daniel? Que ganamos y... Sí, lo significado es que ahora la división del condado, en vez de darle chance, oportunidad a un latino, justamente van a ser para 2. O sea, se tuvo que reconstruir o reestructurar. Sí, diseñar otra vez las líneas para las regiones, de las áreas, de distritos. Y así fue que ahora tenemos la oportunidad de tener 2 latinos. Okay. En vez de 1 de 5, tenemos el derecho de tener de 2 de 5. Bueno, es un paso en la buena dirección, ¿no? Es una victoria para nosotros los latinos, pero no podemos parar en eso, tenemos que seguirlo. Sí, y esa manera de dividir las líneas es lo mismo que existe, por ejemplo, en los distritos escolares
no el condado, sino que el distrito escolar es dentro del condado. Así es. Me refiero, por ejemplo, al Kern High School District, que casi la mayoría de las escuelas secundarias son parte de ese distrito. Hay 5 directores en la mesa directiva, y esos 5 no hay ninguna mujer, no hay ningún latino, no hay ninguna persona de raza negra. Cuando sabemos que la mitad, no, los de los alumnos son como 60, Más 70 de la mitad. latinos. Más de la mitad, ¿verdad? así es. ¿Y por qué es que les explicamos que tenemos 5 hombres? A uno de ellos tiene un nombre latino, pero Pero no es latino. no es latino. ¿Okay? No nos representa. No nos representa. Así es que vamos a demandarlos a ellos si no nos dividen para tener nosotros representantes. Y yo pienso que eso es algo que no nos damos cuenta, Daniel, que no nomás es en el gobierno, en el estatal, sino también hay distritos en nuestros propios condados, como en las escuelas, como en las cortes, que no somos representados. Sí. Y eso tiene que cambiar, ¿verdad? Sí, así Entonces, ¿y la manera que cambia? pero lo que quiere decir es, ¿por qué es importante para nosotros tener representantes, por ejemplo, en el distrito, en la mesa directiva del distrito del Kern High School? ¿Por qué es importante? Daniel, nos vas a decir eso cuando regresemos. Amigos, no se vayan. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando sobre el derecho de votar y la importancia de votar. Y nos quedamos, antes de ir a comercial, nos quedamos con por qué es importante, Daniel, nos explicabas, por qué es importante que seamos representados en los distritos escolares. Sí, por ejemplo, aquí en el Bakersfield City School District, que no es el Kern High School, son las escuelas de los grados kindergarten al grado 8. Creo que los latinos componen 70% de los alumnos, tal vez más. Y también en el Kern High School District. Se puede decir que somos mayoría, ¿verdad? Sí, somos mayoría, ¿verdad? En el Kern High School District, cuando se vota a un estudiante, le dicen expulsion, expulsar. Expulsarlo. ¿Verdad? La gran mayoría, como 70-80% de los alumnos que son expulsados son latinos y raza negra, y muy poco anglosajones. Bastantes latinos, bastantes negros y solamente una parte pequeña de anglosajones. ¿Por qué? Se hizo una demanda contra el distrito escolar diciendo, ¿sabes qué? Estás discriminando. Así es. A los latinos y los negros, castigas más fuerte. Son más severos los más castigos. severos que en vez de los anglosajones. Y eso tiene que cambiar. Me imagino que parte de esa explicación es que la mayoría, ya les dije que los 5 son hombres anglosajones. Tal vez el actitud de ellos les afectaba a los maestros, a los profesores, a los principales, a los superintendents, todo eso. Si nosotros tuviéramos representantes en la mesa directiva del distrito escolar del Kern High School, creo que sería diferente. Y yo pienso que unas cosas que no nos damos cuenta y no realizamos es que estas 5 personas tienen un poder inmenso en las escuelas, ¿verdad? Sí. Entonces, y cuando no tenemos a alguien que nos entienda nuestras culturas, nuestro idioma, es un poco difícil la comunicación, porque sí se pierde algo en la comunicación cuando alguien no entiende mi cultura o mi razón de hacer algo, ¿no? No estamos pidiendo que no castiguen a nuestros Claro hijos, que no. Lo que estamos diciendo es que lo hagan de una manera justa. Así es. No vayas a discriminar y vas a ser más fuerte, más severo contra solamente los latinos, solamente la gente de raza negra. Tiene que ser igual. Así es. ¿Verdad? Así es que, ¿cómo podemos cambiar todo eso? Es por medio del poder del voto. Ahora, ¿cómo toca todo esto? Digo, el poder del voto. ¿Cómo toca el sistema de justicia? Casi igual. Por ejemplo, cuando yo empecé de abogado, no había ningún juez que era latino. Digo, después de unos cuantos años hubo uno, pero él también tenía el nombre latino. Pero nomás el nombre. El nombre, ¿verdad? Pero ahora tenemos, por ejemplo, de 60, y no tenemos suficiente, porque les voy a recordar que más del 50% de la población en el condado de Kern son latinos. Somos ¿verdad? latinos, así es. Y tenemos como unos 60 jueces aquí en el condado. De los 60 creo que son 5 latinos. Va a ser,
el juez Luis Vega, el juez José Benavides, el juez Roberto Tafoya, Marcos Camacho. Parece que esos son... y José Benavides, ya dije. Ya, sí. Sí, son como 4 o 5. de 60, ¿verdad? O sea, Así es que... algo está mal ahí en ese número, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y digo yo, no estamos diciendo que un juez que sea anglosajón no puede ser justo. No estamos diciendo eso. No. Lo que estamos diciendo es que para que un juez ejerce su poder y que sea justo, tiene que tener un poco de conocimiento de la cultura, del ambiente, de las personas que está juzgando. Así es, yo pienso que tienes mucha razón en decir eso y qué bueno que lo mencionas, Daniel, porque no estamos diciendo, no venimos aquí a decir que los anglosajones no son justos o no pueden ser justos. Eso, pero sí hay, especialmente en este clima político, mucha discriminación. Yo pienso que se ve más evidente. Entonces queremos personas que no solo entiendan nuestro idioma, sino también nuestras culturas, ¿verdad? Porque eso es importante. Sí, por ejemplo, el sistema de justicia incluye la policía. Así es. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos en el condado al sherife, que es un gran apoyador de Trump, ¿verdad? Y Trump dice, queremos arrestar a todos los inmigrantes en la corte y queremos ir a interrogar a cualquier persona que parezca latino, todas esas cosas. Es lo que quiere Trump. Nosotros afortunadamente tenemos leyes aquí en el estado de California que prohíbe eso, pero el sheriff que tenemos nosotros ahorita dice, no me gusta esa ley. Oye, el trabajo tuyo, el papel tuyo, sheriff, es de enforzar la ley. Así es. Ya te guste o no te guste. O te guste o no te guste. ¿Verdad? Pero eso es un problema, porque... Sí, y el actitud de él, me imagino que todos que los que corre trabajan... y fluye en su departamento, me imagino, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros votamos, porque afectamos el sistema de justicia, el sistema de educación. Todo este sistema nosotros vamos a afectar si estamos bien y justamente representados en las mesas directivas, en los oficiales, ya sea de jueces, ya sea de sheriffes, ya sea de policía. Todo eso vamos a afectar. Y tienes mucha razón en eso, Daniel, porque no nomás es, como decíamos, es un departamento, son varios departamentos, y en ninguno de esos departamentos estamos bien representados. Sí. Y todo eso podemos remediar por medio del poder del voto. Daniel, tenemos un poquito más de un minuto para resumir todo esto y qué consejo nos das, qué pensamiento nos das sobre esto. Tenemos que votar. Y para votar tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que ir a registrarnos. Ya que nos registramos, tenemos que votar. Daniel, y el registro, primeramente, hablamos del voto, pero no todos somos elegibles para votar, hay que empezar por eso. Uno tiene que ser ciudadano norteamericano, uno tiene que ser mayor de edad, mayor de 18 años de edad, y tiene que ser una persona que no tenga ningún convicto de un delito mayor, una felonía. Ok, delito, no felonías, ser ciudadano americano y mayor de 18 años. Sí. Y luego tenemos el derecho. Sí. Pero nos tenemos que registrar. Tenemos que registrarnos y tenemos que votar. Entonces, en el registro, Daniel, ¿cómo nos registramos? Hay diferentes maneras. Una de las maneras más fáciles es el Department of Motor Vehicles, el DMV. Uno puede ir a registrarse. Sí, ¿verdad? Porque hay unas formas que cuando estás renovando licencia o identificación, te preguntan si quieres votar. Sí. Esa sería la más fácil. Es la manera más fácil. ¿Y aparte de eso hay otra manera? Sí, uno puede ir a la oficina de elecciones que está en el centro de Bakersfield, y al siguiente programa damos más información, porque creo que uno puede ir, por ejemplo, a la estación de bomberos, puede ir a varios lugares, pero tenemos que investigar un poco, pero ahorita por lo pronto, Departamento de Vehículos y la oficina de elecciones. Yo pienso que eso es muy importante, amigos, ejerzan su derecho de votar. Queremos hacer el cambio, pero el cambio tiene que venir de nosotros primero. Así es que gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima. Hasta luego.